pasado 2 de diciembre, Joe Biden, ya en las postrimerías de su mandato presidencial, le concedió el indulto total a su hijo Hunter Biden, quien fue declarado culpable de 2 delitos federales, lo cual ha suscitado la polémica por si este acto presidencial es conocido o, bueno, trae como consecuencia de que sea un acto de nepotismo, al tratarse nada más y nada menos de que el hijo del presidente. Que entonces, bueno, por supuesto, la oposición, tanto mediática como política, se ha hecho eco de esto, de que por qué alguien que, si bien ya comprobado y declarado es culpable de estos cargos, la instancia que presupone ser el hijo del presidente te da este beneficio. Ahora mismo, haciendo memoria, recuerdo algo parecido que sucedió en Cuba en los años 20 con el hijo de Alfredo Zayas, quien era el encargado de la Lotería Nacional, quien fue apresado y enjuiciado y encarcelado por delitos de corrupción, y creo que no llegó al día en la cárcel porque Alfredo Zayas lo indultó, lo cual, hasta donde yo conozco, es la segunda vez en la historia cuando un padre indulta a su hijo por un cargo, por un delito, lo cual viene a ser algo curioso, incluso casi 100 años después, para que tú veas este tipo de conexiones histórico-políticas que suceden. Esto, bueno, primero, antes de opinar, ¿no? Yo creo que no somos juristas especializados en estos temas, sobre todo para Estados Unidos, pero bueno, tenemos el derecho a opinar. Yo creo que más que opinar, me gustaría, o al menos antes, comentar la idea siempre de la necesidad de que los cubanos digo los cubanos porque mayormente, creo que todos, ¿no? Toda nuestra audiencia son cubanos. Los cubanos que somos, iba a decir vírgenes, neófitos, recién iniciados, sobre todo en la democracia, porque básicamente nuestros primeros años de vida, que muchas veces son los más importantes, o sea, a nivel de cuando uno quiere conciencia, quiero decir, nuestros primeros años conscientes, nuestros primeros años de educación, incluso algunos ya da un poquito más allá de esos primeros años, están marcados por la falta de democracia, autoritarismo, etcétera, en Cuba. Esto hace cuando llegamos a la democracia, queremos de manera entusiasta participar. Y a veces hay ciertos códigos que no comprendemos y sobre todo que nadie nos enseña. O sea, cuando un cubano llega a España, hasta donde sé, no hay un curso que pasan todos los cubanos cuando llegan a España de así se vive en democracia. Es un largo proceso de aprendizaje que tiene que ver con las experiencias e interacción de cada cual. Lo mismo pasa con Estados Unidos. No hay un curso de transición de sujeto criado en democracia a sujeto que va a vivir, criado en dictadura, perdón, a sujeto que va a vivir en democracia. Ese proceso es azaroso en el sentido de cada cual, dependencia de las experiencias, las interacciones, y a veces no siempre, a veces los cubanos no siempre tenemos esa capacidad de decir, ok, voy a sentarme a reflexionar todo aquello que es propio de una sociedad de dictadura para comportarme como una democracia. ¿Por qué digo esto? Cuando entramos al tema de Biden, no se trata aquí de quién es demócrata, quién es republicano, y ser republicano implica fajarse siempre con los demócratas y ser demócrata implica fajarse siempre con los republicanos, que es una especie de definición en negativo. Yo me defino como lo que me opongo siempre de manera automática a esto. Esto me lleva al punto de que, dependencia de cualquier tipo de afiliación, que en tu caso es el mío, que no votamos en Estados Unidos, no creo que tengamos propiamente un voy por este o por este, sino simplemente vamos viendo. Y en mi caso particular, este tema me resulta sensible y aquí no me queda más remedio que apelar a lo humano. ¿Por qué digo lo humano? Porque desde el punto de vista legal primero es posible. O sea, es legal porque lo hizo. Y hasta donde tengo entendido no es que haya un movimiento para hablar de una supuesta ilegalidad. Esto es legal. Por tanto, que nos queda lo moral, lo humano, lo políticamente correcto. Y yo creo que en el caso de Biden, viendo a la persona, un presidente que está de salida, un presidente que no va a ser más presidente, un ser humano que también está en el ocaso de su vida, ya no solo política, sino de su vida biológica. Recordemos que Biden tiene más de 80 años, o no, o sea, no se olvidó la edad, pero anda por los 80. 82 años. Por ahí, ¿no? Exacto, tiene más de 80 años, ya eso es una edad avanzada, puede vivir hasta los 90, hasta los 100, pero ya es una edad avanzada desde el punto de vista biológico. Una persona que sufrió una pérdida significativa de otro hijo en décadas anteriores en un accidente, una persona que ha estado marcada por la pérdida familiar, por un gran drama familiar. Yo creo que en cierta medida decida en el final de su vida
perdonar a su hijo, que obviamente fue declarado culpable. Me parece que está actuando como padre y en cierta medida habría que preguntarse, yo no lo conozco, cuánto puede debilitar eso la democracia y la credibilidad de los Estados Unidos, y desde una opinión de no experto, considero que un hecho así no tendría o no creo que vaya a tener ningún tipo de impacto en cuanto a resquebrajar la credibilidad de las instituciones, incluso de la propia democracia norteamericana. Creo que quien se sienta a pensar sabrá que lo que hay ahí es un ser humano perdonando nada más y nada menos que un hijo. A mí en lo personal, la idea del padre y la patria nunca me ha gustado. ¿Sabes? Esto de Mariana, en este caso la madre, los Maceos, entregando a sus hijos a la guerra, esa solemnidad, y Céspedes, supuestamente, digo supuestamente por el mito, de diciendo que maten a su hijo Oscar, que él es el padre de todos los cubanos. Yo eso no, o sea, uno primero tiene que ser humano, familia, y después lo demás. No, creo que esos son los valores en los que más o menos debemos educarnos, menos son los que yo considero correctos. Entonces, al final, no me parece precisamente algo condenable, además del contexto en que lo está haciendo. Recordemos que Trump, ha tenido un discurso, sobre todo los trumpistas, los magas, de que ha habido contra Trump una campaña, una cacería política, y que él va a responder a eso cuando asuma el poder. Así que si en cierta medida Biden lo hizo pensando en cuidar a su hijo, eso es desconociendo yo el alcance real que puede tener Trump sobre el hijo de Biden, estando este en prisión. También me parece admisible en un sentido lo humano, ¿no? Un padre protegiendo y buscando a su hijo de regreso. Por supuesto, esta es mi opinión. No, bueno, desde el punto de vista empático y humano, hay que darle este matiz de comprensión. No es menos cierto que alguien estaba marcado por las pérdidas nada más y nada menos que de dos hijos. Su hija cuando en un accidente junto a su esposa y su otro hijo hará unos 5 o 6 años. Entonces, uno mirándolo de este matiz es más que obvio que responda a esto, porque sería para él un duro golpe, por lo cual, si nos atenemos estrictamente a esto, recordemos que desde el punto de vista procesal, a las madres cuando encubren a sus hijos no se les acusa. Uno debe tener en cuenta esto también, sea el delito que sea. Una madre por encubrir un hijo no se le acusa en un juzgado, porque sabemos que va a responder a ese instinto. Y cuando un padre hace esto, bueno, también se le debe hacer esta especie de excusación, apología, entendámoslo así. Sin embargo, hay otra cosa curiosa. Biden es el presidente que menos indultos ha hecho durante su mandato. Y indultar a un familiar o a alguien cercano no es la primera vez que ocurre. En el 2001, Bill Clinton indultó a su hermanastro menor llamado Roger Clinton, y en el 2020 Trump a Charles Kushner, el suegro de su hija, que nada más y nada menos lo nombró embajador en Francia. Por eso lo que en Cuba llamamos un hijo. Caerse para arriba. Eso sí es caerse para arriba. No llega a ser la magnitud familiar de un hijo, pero nos damos cuenta que no es algo que no se haya hecho antes, por supuesto. Y bueno, también llama esto la atención de que es el presidente que menos indultos ha concedido, y bueno, ya al término de su carrera presidencial indulta a su propio hijo. Por lo cual, por supuesto que es un parteaguas mediático de hasta qué punto lo podía haber hecho o no. Si, no sé, desde la legislación norteamericana, si a un indulto se pueda retroceder, o si, bueno, incurrirá en otros conflictos legales. Ya sabremos más adelante qué consecuencias inmediatas tendrá este tipo de hechos. No sé a ti qué te parece. Bueno, yo, igual que tú, no soy experto en los temas, estoy descubriendo. Recuerda que no tenemos curso de iniciación en la nueva sociedad, tenemos que ir dando golpes e ir aprendiendo. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿qué implicaciones? Pero bueno, la sociedad norteamericana está ahora mismo bastante polarizada, bastante dividida, y yo no sé, creo que no, pues, y además espero que no tenga gran trascendencia, sobre todo por el lado humano. Voy a apelar, ¿no? a que, a pesar de la polarización, existen muchas personas que, con independencia de su militancia partidista y su pendularidad, o sea, su oscilación, entiendan el lado humano. Sobre todo la economía norteamericana, el sistema político no se va a destruir por esto, al menos es lo que considero. Insisto, no somos nativos. Bueno, tú ni siquiera estás aquí, estás al lado allá. Pero bueno, la parte humana sí claramente se entiende, y
Y yo creo que incluso los enemigos, los enemigos políticos de Biden, enemigo político, no enemigo a muerte ni nada, enemigo político, rival. Rival, vamos a llamarlo así, rival. Exacto, rival. Podrían también, cuando digo podría, no es que se lo estoy pidiendo, es que me parece perfectamente normal que entre códigos de cierto caballero entiendan la implicación de este hecho, sobre todo por las condiciones específicas. Pero bueno, queda esperar. De todos modos, estaremos en este programa y si ocurre algo, igual quizás ya por compromiso, por un deber de haberlo mencionado, le demos seguimiento.